que no va a cambiar mientras no hayan perturbaciones dentro del sistema eléctrico. Como ese hecho se da siempre, entonces nosotros representamos este sistema de señales temporales a través de un conjunto de variables complejas, a las cuales le llamamos fasor. Entonces lo que sabemos es que tenemos que tomar el máximo valor de la señal, y dividirlo por raíz de 2. Eso es para poder calcular el valor efectivo de la señal. ¿Ya? Y esto yo les dije que era por unas razones, digamos, técnicas, que se relacionan con la potencia, y que al final todos los equipos se han diseñado para poder medir el valor efectivo de una señal en corriente alterna. ¿Ya? Y por supuesto, heredamos el desplazamiento angular. En el fondo de esta señal, nosotros nos llevamos 2 parámetros hacia el sistema, el valor máximo y la fase. La frecuencia no se trabaja explícitamente, sino que es una variable implícita que queda registrada en los parámetros de los circuitos. Ahí es donde se esconde un poco la frecuencia, pero como variable asociada a la alimentación del circuito, la frecuencia no va a estar explícitamente representada. Solamente el módulo de la señal, que lo vamos a dividir por raíz de 2, y la fase, que la vamos a expresar en radianes o en grados. Aquí yo he puesto más 2 pi tercios. Yo les dije que menos 4 pi tercios es lo mismo que más 2 pi tercios, o menos 240 es lo mismo que más 120. Entonces siempre se representa normalmente este voltaje por el valor más pequeño. Y ya lo más fácil, pero lo más fácil para poder hacer esta pega es hacer una representación fasorial, pero con ángulo en grado. Porque eso lo podemos, como que lo memorizamos aún mejor que los radianes, ¿no es cierto? Si trabajáramos en radianes igual que las computadoras, nosotros tendríamos que usar el 2 pi tercio, 4 pi, o más o menos 2 pi tercio, que todavía no nos resulta suficientemente amigable, pero decir menos 120 o más 120, por supuesto que sí lo podemos entender bien. En resumen, entonces, esto que había acá, que se ve bastante engorroso, y hay que dibujarlo de una manera que es muy difícil, porque hay que dibujar a través del tiempo, para cada segundo, lo podemos representar con una tríada de 3 voltajes que tienen estos valores. El valor B, que sabemos que corresponde al valor efectivo de la señal de sinusoidal, y la fase de cada uno de estos voltajes. Como dicen los vendedores, como si esto fuera poco, se creó otro concepto más, que es el fasor, que es una representación gráfica de los voltajes. ¿Ya? Y la representación gráfica del voltaje es muy útil porque nos permite meternos en la cabeza lo que está ocurriendo en este abstracto mundo de la electricidad. Es decir, lo que está pasando por líneas de transmisión y toda esa cosa. Manejar una ecuación todavía sigue siendo un poco desafiante desde el punto de vista intelectual de la mente de nosotros. Entonces nosotros siempre buscamos representar de alguna manera gráfica la realidad. Mire todo lo que ha pasado desde que partió esta cosa. Partimos con una señal en el tiempo, después le sacamos la componente estacionaria, pasamos a la componente estacionaria a un esquema de ángulo en grado, y finalmente los dibujamos. ¿Ya? Entonces dibujar los fasores es lo mismo que dibujar los vectores. Como les dije, les conté la historia yo de por qué nosotros le llamamos fasores y no vectores, pero las reglas son las mismas. Y se dibujan en el plano cartesiano o en el plano polar los vectores. Y ahí los tenemos dibujados, la fase A en la referencia, la fase B, 120 grados, los grados se miden negativos en esta dirección. Si yo me voy de aquí para acá serían ángulos negativos, entonces este se atrasó 120 grados con esto. Y finalmente, menos 240, o sea, yéndose de aquí para acá, llegamos a 240, o de aquí para acá 120, o más 120 yéndose de aquí para acá. Nosotros podemos decir que este fasor se atrasó 120 grados con respecto a este,
o que este se adelantó 120 grados, o que este se atrasó 240 grados. Entonces, para poder ponernos de acuerdo, se creó este concepto que se llama la secuencia positiva, o el concepto de secuencia. Entonces, nosotros vamos a definir lo que es secuencia positiva, ¿ya? Cuando nosotros nos paramos en el eje de la horizontal y hacemos rotar los fasores en esta dirección. Siempre los fasores están rotando en sentido antihorario, ya, nunca en otro sentido. Habitualmente los fasores giran hacia allá. Entonces ustedes se paran acá como un lince, ¿sí? Como un felino a mirar. Tienen la presa en el frente y no la pueden dejar excavar. Se concentran y observan. Entonces ustedes van a ver pasar en algún momento este voltaje. Hay que considerar que todo esto está solidariamente establecido y está girando en esa dirección. Y ustedes ven pasar a B sub A, después que pasó B sub A, le siguió B sub B. Y después que pasó B sub B, le siguió B sub C. Entonces ustedes dicen, ¿quién pasó primero A? ¿Quién después B? ¿Quién después C? Entonces dice, eso se denomina secuencia positiva, cuando la rotación antihoraria es A, B, C. Y en este caso los vectores están separados 120 grados cada uno. Y ahí está. Aquí le vamos a llamar secuencia negativa, cuando en la misma concepción y experimento, nosotros vemos pasar el vector A, el fasor A, después vemos el C y después el B. O sea, aquí se generó una rotación de fase, ¿ya? Entonces, si la secuencia es A, C, B, decimos que el circuito tiene secuencia negativa. Aquí se ha tomado como referencia la fase A en 0, entonces el B estaría en más 120 y el C en menos 120. Esto cuesta internalizarlo. Ya, el punto de vista es muy simple, no hay nada, no hay ninguna complicación, pero en la práctica cuando uno hace los ejercicios es jodido. Hay que concentrarse para no equivocarse. Bien, entonces sí pasamos de la secuencia positiva a la secuencia negativa. Bien, y hoy día entramos ya a la materia que nos corresponde en este curso. Nosotros dijimos, mire, cuando se fabrica un generador eléctrico, lo que hacemos nosotros es conectar 3 imanes, ¿verdad? Le ponemos un arrollamiento en cada imán y hacemos girar un imán en el espacio. Y cada vez que este imán va pasando, acá se genera norte-sur, en algún momento la intensidad de campo es máxima. Y aquí se va a generar una tensión inducida en este imán. Después le va a tocar a este y después le va a tocar a este. Entonces, como si ustedes se dan cuenta, hay un retraso entre este y este, porque depende de por dónde pasa primero el imán que está rotando, ¿ya? Entonces uno saca de acá los terminales. Y este va a ser para mí la fase A, esta va a ser la B, y esta va a ser la C, ¿ya? Pero ahora que tengo 3 fuentes, ¿ya? Tenemos 3 fuentes, aquí yo las dibujé como si estuvieran de alguna manera solidarias. El tema es que yo puedo tomar las 3 fuentes y conectarlas de más de una forma. Podrían haber, no sé, hay muchas maneras de conectar 3 fuentes. Pero las que son admisibles se llaman la conexión estrella y la conexión en delta. Cualquier otro tipo de conexión va a ser un fracaso y va a generar una falla. Se van a quemar todos los equipos. Entonces no podemos especular demasiado en la forma en que vamos a conectar las fuentes. Entonces la primera conexión, que se llama conexión en estrella, lo que hacemos es tomar todos los puntos negativos de la fuente, ¿ya? Y conectarlo a un punto común. Uno podría preguntar, profesor, ¿y cómo sé yo cuál es el positivo y cuál es el negativo? Eso se lo tiene que decir el diseñador de la máquina. Porque cuando uno diseña las máquinas,
uno empieza a hacer el enrollamiento en una dirección o en la otra. Y eso va a marcar la polaridad en cómo se va a generar la tensión. Entonces, en el fondo, los fabricantes saben dónde está el negativo y dónde está el positivo. Cuando ustedes van al laboratorio, también está marcado, ¿ya? Cada máquina tiene dibujado fuera un diagrama donde aparecen los puntos negativos y los puntos positivos. Entonces ustedes no pueden llegar y después hacerse los chistosos y cambiar y rotar esta fuente, porque les aseguro que el cohete va a ser tan grande que va a saltar en la máquina, ¿ya? Así que en eso hay que ser extremadamente cuidadosos, sobre todo en laboratorio. No pueden cambiar las reglas del juego. Las reglas, aquí en la prueba uno le aguanta, porque es papel. En un laboratorio, un error les puede costar el pellejo, ¿ya? Podría haber un accidente o el daño a un equipamiento, que son muy caros. Bien, entonces conexión en estrella, ustedes tienen dos alternativas. O conectan todos los negativos a un punto común, o lo hacen al revés, conectan todos los positivos a un punto común. Ustedes podrían decir, profesor, ¿se puede hacer eso en realidad de conectar la cuestión al revés? Sí, siempre que todos sean del mismo género, es decir, todos negativos o todos positivos. Lo que no se puede hacer es meter un positivo acá y un negativo de acá. Eso sí que va a ser un desastre. Y eso lo vamos a ir viendo con el tiempo, lo que está ocurriendo. No se olviden que estas son tres fuentes independientes que tienen preestablecida una cierta polaridad. Bien, el tema es que cuando nosotros hacemos esta conexión, vamos a crear un nuevo nudo. Nosotros teníamos en este rato, cada terminal de la fuente es un nudo, ¿verdad? Entonces tendríamos 6 terminales, por la fuente, el valor A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, C positivo, B, C negativo. Al unir los 3 puntos de la fuente negativo, generamos un punto, un nudo. Así que este circuito va a tener finalmente 4 nudos. Esta salida, el nudo A, esta salida, el nudo B, esta salida, el nudo C, y este nudo, que le vamos a llamar neutro. ¿Ya? Por lo tanto, desde el paquete que es esto que está acá, que esto podría ser el generador eléctrico, van a salir 3 terminales, o sea, cuatro conductores. Cada uno, ¿no es cierto?, es un punto de conexión a este circuito. Normalmente, este punto que está acá se aterriza, ¿ya? Y esto que hay acá, este cable, por así decirlo, esta línea, no es un invento abstracto, es un invento, es una realidad física. Ustedes van a las subestaciones de las centrales, van a los generadores y le preguntan, ¿está aterrizado el neutro? En algunos casos le van a decir sí, en otros casos le van a decir no, y en otros casos le van a decir sí, estamos aterrizados a través de una impedancia de neutro. Pero físicamente nosotros agarramos este punto, tiramos un conductor y lo conectamos a la Tierra. En la Tierra se hace lo que nosotros denominamos una malla de tierra, ¿ya? Se hace un reticulado de conductores en el piso, en forma rectangular, y eso se entierra bajo tierra, aproximadamente a 60 centímetros. Se asegura que hay una buena conectividad al terreno, se le colocan aditivos especiales para que la conductividad sea máxima, y se entierra. Y después se saca un testigo de ahí, que es un conductor, donde está el punto, ¿no es cierto?, de acometida. Y ahí se conecta el cable que viene de este punto. Es decir, nosotros estamos parados sobre una superficie por la cual están circulando electrones de todo el planeta. Porque cada vez que inyectamos, conectamos un punto a tierra, parte de la corriente va a ir a dar la vuelta por la Tierra y se va a venir por la Tierra y va a entrar al circuito. No todas las corrientes están circulando por los conductores, algunas corrientes están circulando a través de la Tierra. Utilizamos la tierra física, ¿no es cierto?, el suelo, como un conductor de electricidad. ¿Ya? Hay un curso más adelante que se llama Sistemas de Puesta a Tierra, donde se analizan todo ese tema de el aterrizamiento. ¿Ya? Bien, entonces una vez que tenemos armado este circuito,
Por ahora esto para nosotros es una conexión a un punto de referencia. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, como aquí no hay impedancia, el punto de referencia de la Tierra es este punto que está acá. Vemos nosotros que existen ahora diferencias de potencial entre los puntos, por ejemplo, entre A y B, a este vamos a llamar B sub AB. Va a haber una referencia de voltaje entre B y C, B sub BC, y después una referencia de voltaje entre C y A. Ya, ahora esto hay que tener cuidado porque tiene una secuencia que hay que respetar. Nosotros decimos B sub AB que el voltaje se está midiendo A respecto a B. La primera letra nos dice dónde está la cabeza de la flecha y la segunda letra dónde está la cola. Entonces este voltaje sería A medido con respecto a la fase B. Este voltaje sería el B medido con respecto a la fase C y este voltaje sería el C medido con respecto a la fase A. Entonces uno podría decir, oye, esta cuestión es un constructo teórico, pues yo podría hacerlo como se me antoja. Sí, pero el orden tiene valor, ¿ya? El orden constituye mérito y yo le he dicho que en la electricidad todo es convención. Y si ustedes son medio anarquistas, ¿no es cierto? De los que les gusta así que dicen que la sociedad no sirve para nada y que hay que destruirla, entonces cámbiense de carrera. No les sirve la electricidad porque la electricidad es una carrera de convenciones y de reglas. Y si uno viola una regla, el costo es muy alto. Se queda la casa, nos quedamos sin energía, por lo tanto aquí no existe ninguna posibilidad que uno se ponga anarquista e invente su propia regla para resolver los problemas. Entonces, ¿cuál es la convención acá? Si uno dice, mire, yo voy a medir A con respecto a B, el próximo vector lo tengo que medir de la cola a la... tomo la cola y pongo la punta. Entonces, si este lo hice así, el otro que tengo que poner la punta acá en la cola del primero. Y donde quede la cola de este. Y después el otro vector, el que va a ir de C a A, uno dice, bueno, ¿cómo no me equivoco? Entonces lo que tiene que ocurrir es que usted tiene que hacer una vuelta y que no se cambien las direcciones de la flecha. Por ejemplo, usted dice, ya voy a irme de aquí, A con respecto a B. Aquí estoy en A, me corresponde irme a C. Si yo voy a C, ¿cómo tengo que irme? Tengo que poner la cola acá y la cabeza acá. Y después, si me quiero ir de C con respecto a B, tengo que poner la cola acá y la cabeza acá. Si ustedes se dan cuenta, ustedes van dando una vuelta, ¿ven? Donde siempre las flechas están en el mismo sentido. Cola, cola punta, cola punta, cola punta. Esa es la forma de armar la triada de voltaje. Si alguien dice, mire, yo voy a hacer AB y aquí pone AC, significa que la flecha la puso acá y la cola acá, les va a quedar esto menos esto más esto. Entonces ya tendríamos un lío porque nos costaría armar el circuito. Cuando respetamos la convención, en realidad no lo tenemos que pensar, todo se hace en forma automática. Entonces por eso que es la gracia de la convención, que la convención uno lo analiza una vez, se pega la sentada ahí una hora hasta que lo entiende, y de ahí para adelante nunca más lo pensó, simplemente repite la regla, porque todo está ok, está chequeado. Entonces supongamos que en este caso, esta fuente que está acá, por ejemplo, la A, este terminal acá, que quedó con respecto al punto de referencia, que es la Tierra. Entonces aquí tenemos un voltaje entre A y la referencia. En el caso de la fase B podemos hacer lo mismo. Vamos a tener el voltaje de la fase B con respecto a la referencia, que es el neutro, y en la fase C con respecto a la referencia. En este caso ustedes se dan cuenta que todos los voltajes son medidos con respecto a esta referencia, que se supone que tiene potencial cero. Entonces es como de sentido común que este voltaje lo tengo que medir con respecto al potencial cero. A con respecto al neutro, B con respecto al neutro, C con respecto al neutro. Entonces aquí no es muy difícil, es difícil confundirse acá, aquí es fácil. Siempre un voltaje, la fase donde está la energía con respecto a la referencia donde está el punto de potencial cero.
Pero en este caso, todos tienen potenciales. El A tiene potencial, la B tiene potencial, la C tiene potencial con respecto a esta referencia. Entonces, estos voltajes que están entre líneas, hay que empezar a establecer entonces cómo los vamos a observar. Y una vez que decidimos cómo lo vamos a observar, la regla, ¿no es cierto?, es darse la vuelta, siempre, sin cambiar la dirección de las flechas. Bien, entonces la pregunta es, ¿cuánto vale B sub AM? Nosotros sabemos que tenemos las fuentes las trajimos de los generadores, ¿ya? Ahí está, A, B y C, consecuencia positiva. ¿Cuánto vale B sub A con respecto al neutro? Entonces uno se va, dice, bueno, este punto corresponde a la cabeza de la fuente y este punto corresponde al negativo de la fuente. Por lo tanto, B sub A con respecto a N es el voltaje de esta fuente. Lo mismo pasa con B sub B. B sub B con respecto a N, nos movemos acá, nos damos que aquí está el más, de aquí está el menos. Entonces, en el fondo, es el voltaje de esta fuente. Y el C sería el voltaje de esta con respecto a este punto. Por lo tanto, hemos caracterizado cuánto vale el voltaje de este punto con respecto al neutro, de este con respecto al neutro y de este con respecto al neutro. Ahora la pregunta que uno se va a hacer en forma natural, ¿cómo van a quedar estos voltajes? ¿Ya? ¿Cuánto va a valer B sub AB, BC y CA? Entonces, para responder esa pregunta, ¿ya? Vamos a hacer el cálculo. Ahora, en esta parte, en esta lámina, lo que quiero que les quede claro es que aquí nosotros lo que determinamos fue el voltaje fase neutro. Entonces nosotros vamos a bautizar un voltaje de la red trifásica diciendo que existe un voltaje que se denomina voltaje fase con respecto al neutro. Así le llamamos, voltaje fase neutro o voltaje de fase. Muchas veces uno se ahorra el neutro, dice ya, el voltaje de fase. ¿Ya? Hay que tener cuidado. Es el voltaje de fase con respecto a neutro. Ahora, ¿por qué le llamamos así? Porque cada una de las fases se mide con respecto a este punto común que es la referencia que le llamamos neutro. Fase A con respecto al neutro, B con respecto al neutro, C con respecto al neutro. Hay unos segundos voltajes que son los que quedaron acá. Y a esos voltajes le vamos a llamar voltaje entre líneas o voltaje de línea. O sea, como siempre uno va comprimiendo las palabras, al voltaje entre líneas nosotros le vamos a decir voltaje de línea. Y al voltaje fase neutro normalmente le vamos a decir voltaje de fase. Entonces ustedes van ahí a la planta y habla con los operadores, con los técnicos o con los otros ingenieros, usted va a hablar el voltaje de línea, va a decir el voltaje de línea y voltaje de fase. Cuando diga voltaje de línea va a tener que decir, el voltaje entre la fase A y la fase B. Y cuando diga el voltaje de fase, puede ser el voltaje de la fase A con respecto al neutro, o la B con respecto al neutro, o la C con respecto al neutro. Estas son sutilezas, ¿ya? Pero yo me he dado cuenta con los años que los estudiantes que no se hacen un buen curso de redes al nivel de la calidad que se los está entregando su profesor con este nivel de material didáctico, no entienden este tipo de lenguaje. ¿Ya? Antiguamente nosotros teníamos estudiantes que eran de la carrera de ingeniería electrónica y otros que eran electricistas. Y la verdad es que uno le preguntaba a un electrónico qué es lo que era el voltaje fase neutro, voltaje línea y la relación de ellos, y no lo sabían. Porque claro, se metían tanto en su línea, que son los controles, la parte digital, que este tipo de tema para ellos lo vieron alguna vez en el curso, lo vieron muy rápido y nunca más lo vieron. Y después llegan el primer día a buscar pega a una empresa minera, lo llevan a la subestación y el tipo le empieza a hablar de la protección, del transformador, del generador, del voltaje línea, que la coordinación, que el relé es neutro, que se me saltan los relés. Y el estudiante decía, bueno, ¿y qué me hablan a mí si yo no soy eléctrico, soy electrónico? Yo vine a ver las tarjetas, el controlador, el convertidor. ¿Y sabes lo que le decían los mineros? A mí no me interesa esa cuestión. Yo quiero que usted me resuelva el problema. Yo quiero un ingeniero que resuelva todos los problemas de la planta, no el problema de la tarjeta. Y eso nos llevó a cerrar la carrera electrónica. Porque los tipos dijeron, ¿para qué queremos ingeniero electrónico? Si no, no sirve. No resuelven los problemas de la industria.
Entonces, por eso que si alguno todavía se ha preguntado por qué hoy día no existe la carrera de ingeniería electrónica en el plan nuevo, es porque el industrial dijo definitivamente no le vamos a contratar más ingeniero electrónico. No nos sirve ese profesional en la industria que tenemos acá en la zona. Tiene que ser un ingeniero electricista. Tampoco queremos un ingeniero electricista que solamente sepa hacer análisis trifásico. Queremos un ingeniero electricista que sepa de controladores, que sepa de electrónica potencia. O sea, debe saber control y power electrónica, a lo menos, ojalá, comunicaciones. Todo lo que es redes de campo, Profibus y todo lo que son los sistemas de comunicaciones industriales. Entonces, esa es la razón de por qué hoy día la carrera se llama Ingeniería Civil Eléctrica y no electrónica. No significa que van a saber menos electrónica, significa que tienen que saber más electricidad. Y hoy día este tema de los trifásicos lo van a tener que saber al mismo nivel que lo saben los ingenieros electricistas. Porque mañana cuando lleguen a la planta, aunque ustedes se especialicen en electrónica, les guste, no, yo me quiero hacer control, quiero trabajar en control de máquina, control de no sé lo que sea. Cuando llegue a la planta, el tipo, sí, usted tiene una especialización en control o en comunicaciones, pero usted me tiene que saber de protecciones. Usted me tiene que saber qué es lo que es un sistema trifásico. Usted tiene que saber bien el sistema de las puestas a tierra. ¿Ya? Usted tiene que saber todos los temas, ¿no es cierto?, de las tierras de referencia, y cómo va a montar, ¿no es cierto?, el tema de los controladores, del electrowin, y ver el tema del rectificador. Usted tiene que saber todo cómo manejan las palas. Las palas son verdaderas ciudades en un camión, donde tenemos generación y transporte y consumo de esa energía. La energía se hace hoy día con motores, ¿no es cierto? Se genera de un motor diésel, alimenta en un generador, el generador alimenta los motores y las 4 ruedas, todo eléctrico en una pala, en un camión y en una pala. Y estamos hablando de nivel de tensión de 6.000 volts. Entonces, tienen que saber bien la parte de energía ahora. Por eso que ustedes tienen la obligación de hacer estos cursos. Bueno, antiguamente siempre han tenido estos cursos, pero están separados. ¿Sí? Yo creo que fue un error estratégico haber hecho eso. Haber hecho un curso de redes para electrónica, un curso de redes para electricidad, me parece que fue una estupidez. Pero bueno, así se hizo en el pasado. Un solo curso de electrónica, perdón, de electrónica, un curso de redes, y ahora están obligados a hacer un curso de energía, cursos de sistema energético, donde tienen que aprender cómo se mueve el mundo de los grandes volúmenes de energía, no solamente de las electrónicas. Por lo tanto, esta materia es absolutamente obligatoria entenderla en profundidad, independiente si a usted le gusta la electrónica o la comunicación. Antiguamente era como obligación para el electricista entenderla bien, pero hoy día desgraciadamente la industria nos dijo queremos un ingeniero en electricidad que sepa tanta power system como los temas de la parte de la electrónica potencia o las comunicaciones. Bien, entonces ahora volvamos al tema. Profesor, profesor, diga. Tengo una duda con la diapositiva anterior. ¿Ya? Tengo una duda ahí con esa diapositiva en el voltaje de fase. ¿Por qué cambia ahí de el voltaje entre el C y N? ¿Cambia el desfase? Porque EC dice menos 120 y el voltaje entre C y N es más 120. Lo mismo con el VEP. A ver. Déjenme ver una cosita. Parece que aquí estamos, ahí está bien. Ahí quedó bien, ¿no es cierto? Ahí estamos ok, ¿verdad? Ah, no, ahí hay un error. Buen comentario. Creo que aquí faltó una palabra. Secuencia positiva. Es que tenemos que ver un momento la secuencia negativa. Secuencia negativa. Ahí estamos viendo. Fasorial, positiva. Ya, aquí todo es secuencia positiva. Ya, gracias por el comentario. Entonces acá tenemos, dijimos, secuencia positiva es A, B, C. Por lo tanto, acá debería ser A. Aquí hay un error. Este tiene que ser menos. Y este tiene que ser
más. O menos 240 si ustedes quieren, tienen que verlo. Porque es lo mismo que había acá, pues, en la página anterior. Acá. Lo que pasa es que se me corrió ¿se dan cuenta? Hice un copy-paste de acá, pero en realidad tenía que haber hecho un copy-paste de acá. Secuencia positiva quedan así, pues 0 menos 120 más 120. Secuencia negativa queda 0 más 120 menos 120. Acá estamos analizando la secuencia positiva, entonces tiene que ser 0 menos 120 más 120, y acá abajo 0 menos 120 más 120. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ya, ahí sí. gracias por el detalle, porque como mi vista ya no es de como este gato, ¿ah? Este gatito está seco para mirar, yo todavía estoy más viejito y los lentes a veces me traicionan. Y algunas neuronas que a veces se me cortocircuitan también. Bien, entonces ahora vamos a calcular los voltajes de línea. Este voltaje con respecto a este. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Hay que hacer una ley de Kirchhoff voltaje. Pues uno puede decir, ya me voy por acá, o me voy por este lado, ¿no es cierto? Uno podría decir acá, B sub AB, sigo por acá, versus AN, ¿no es cierto? Este sería más menos, B sub AB, menos B sub AN, que sería más menos, y este es más B sub BN. Entro por el menos, y vuelvo acá, ¿ven? Hago esta vueltecita. A ver, quizá aquí convendría hacer un lapicito para rayarlo. Vamos a ver si, para que se entienda, ¿no es cierto? Entonces va a calcular el voltaje, este voltaje de acá, y le voy a cambiar el color. Ahí. Vamos a cambiar el color para que no... Pongámosle un color, desgraciadamente no tenemos un color rosadito. Bueno, uno se pega la vueltecita por acá. Uno dice, este tiene más acá, menos acá, es AB, entonces sería AN, aquí estaría el más, el menos, y aquí estaría el más y el menos. Entonces uno se pega la vuelta por aquí, sale por aquí, a un paseíto, ¿no es cierto? Aprovechando que estamos en la semana, porque el fin de semana nos tiraron el burro encima con la zona 2. Me voy por acá, doy la vuelta por aquí y vuelvo a la partida. Entonces en esta rotación que nos dijimos, mira, voy a suponer que el B sub AB va a ser positivo entrando por el negativo. Entonces quería B sub AB, llego por acá y me encuentro con la cabeza del AN. Entonces entré con sentido contrario. Tendría que decir menos B sub AN. Y acá sigo y me encuentro con el menos del B sub BN, que está en el mismo sentido inicial, y lo igualo a 0. Al despejar esto, llegamos a esto. Entonces después hay una regla como en medio mnemotécnica que uno dice AB es A con respecto a N menos B con respecto a N. O sea, esta vuelta lo hace una vez para entender de qué estamos hablando, ¿verdad? Siempre es bueno hacer este ejercicio de las famosas leyes de voltaje porque ayuda mucho a despejar, digamos, las ecuaciones cuando uno se entiende. En el caso del B sub Bn, o sea, perdón, B sub Bc, ¿no es cierto? Yo doy la vuelta por acá, Bn, Cn, y aquí doy la vuelta, ¿verdad? Entonces me queda B sub Bn menos B sub Cn. Y el B sub AC, me voy por acá, perdón, B sub Ca sería acá menos B sub Cn menos AN. Ahí doy la vuelta. Entonces sería B sub C, B sub. Entonces esta configuración A menos B, B menos C, C menos A, se puede aprender desde el punto de vista así como de una lógica, pero siempre es bueno pegarle la mirada al circuito. Y para que esto funcione así en forma automática, yo les digo, tienen que respetar la regla, ¿ya? Esto que dijimos acá de cómo vamos a polarizar el voltaje entre líneas. Entonces, si decimos nosotros que la polarización va a ser secuencia positiva, los voltajes de línea van a tener que ser AB, BC, CA.
esa secuencia. Esa es la secuencia que se tienen que aprender de memoria. Si es voltaje de línea, secuencia positiva, con polarización más menos, tendrá que ser AB, BC, CA. ¿Se dan cuenta? A, B, después agarramos la B, el BC, y después agarramos la C, el CA, y volvemos donde partimos. A, B, B, C, CA. De ahí, con esa secuencia, sabemos que no nos vamos a equivocar, que vamos a tener secuencia positiva, y que los voltajes se han polarizado de la forma correcta. Bueno, aquí, después que hacemos esto, tenemos que hacer el cálculo matemático, que es esto que está acá. El AN sabemos que es B ángulo 0 y el BN es menos 120. El C es BN, que es B menos 120, menos el CA, que es más 120. Y por último, el B sub CA es B sub C, con respecto al neutro, menos BA con AN. Entonces la pregunta que les digo ahora, ¿cómo se calcula esto? A ver si alguien me dice. ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Algún voluntario que me ayude? Luma. Se pasa a la otra forma con la exponencial, ¿o no? O con coseno. Como, claro, en realidad cómo se nos ocurra, ¿verdad? Entonces vamos, por ejemplo, acá, pues hagamos el ejercicio, por ejemplo, el B sub AB, el B sub AB sería B ángulo 0, entonces sería B coseno de 0 es 1, ¿verdad? Lo que tú estabas diciendo recién. ¿Cuánto vale el coseno de 0? 1. 1. ¿Y el seno de 0? 0. 0. Entonces es B, ¿ya? Menos el B seno de menos 120 más J seno de menos 120. Y ahí, calculadora en la mano y me dan el resultado. Por acá arriba podríamos Seno poner de seno. menos 120 ¿Eh? menos raíz de 3 partido en 2. Perfecto. Entonces acá tendríamos B menos B factor de menos Menos raíz de 3 partido en 2. y el seno el seno 120, ¿cuánto es? ¿El seno de 120, profe? Sí, de menos 120. Ah, ¿Es lo mismo o no, profe? No, ¿Ya lo calculamos? no. daría menos 0,86. El seno menos 120 es menos seno de 120, ¿no es cierto? Porque es una función impar. Y esto sería menos, el seno 120 es lo mismo que el seno de 90 más 30, ¿o no? Así que ahí nos va a dar menos, y el seno sería seno 90, seno coseno 30, más
coseno 90, seno de 30. El seno 90 es 0, ¿no? No, este es 1. Y este es 0. Entonces, ¿y el coseno de 30 cuánto le da? ¿Un medio? Raíz de 3 partido en 2. ¿También raíz de 3 partido en 2, el coseno 30? Sí, el coseno a 30, raíz de 3 partido en 2. Ya, entonces ahí tendríamos b factor de 1 menos, los dos son negativos, ¿verdad? Y con el menos de afuera se cancelan. Más raíz de 3, raíz de t medio de 1 más j, ¿o no? Tengo duda que sean iguales. Perdón, aquí hay un error. Este es coseno. El primero, el coseno, no se olviden del teorema de Euler. Ah, ¿verdad? Coseno de 120, parece que algo no... Mi olfato de sabueso, viejo sabueso, me decía que algo no andaba bien. Por eso yo decía, ¿dónde está el un medio? Tiene que aparecer en algún lado. En todos los lados aparece. Ya, again, all again. Calculadora en mano, pues ustedes para que lo hagamos más rápido, no perdamos tanto tiempo. Tienen la calculadora ahí. Sería coseno de menos 120 más j seno de menos 120. Coseno 120 Menos un medio. es menos un medio. Y el seno de menos 120 sería el raíz de 3 medios. Y los dos negativos. Porque hay que entender que este vector está apuntando para acá. Por lo tanto, aquí estamos en el tercer cuadrante, todo es negativo. El y, el x son todos negativos. Ya, y el seno de menos 120 es raíz de 3 medios. Eso lo habíamos calculado bien. Por lo tanto, al factorizar todo nos queda más. Aquí nos queda un medio, ¿no es cierto? Nos quedaría un medio más raíz de 3 medios. Aquí tendríamos entonces 3 medios. Aquí tenemos 3 medios más un medio. Ya. 3. Esto sería 3 medios. 3 medios. Ya, eso hay que convertirlo ahora a polar. Le faltó la J, profe, ahí en raíz de 3 partido en 2. Ahí. Sí, esto hay que convertirlo ahora a polar. Si factorizáramos en un medio, nos quedarían 3 más raíz de 3. El módulo de esta cosa sería la raíz cuadrada de 3 medios al cuadrado más 3 cuartos. Sería entonces un medio de la raíz de 3 por 3, 9. 2. La raíz de 3 todo. ¿Todo da raíz de 3? 4 por 3. 4 por 3, 2. Raíz de 3. Y ahí queda raíz de 3. Ya. Entonces, esto nos da raíz de 3
multiplicado por B, ¿y el ángulo cuánto sería? El ángulo tiene que ser el arco tangente de raíz de 3 medios partido por 3 medios. Se van a ir los medios. Y nos va a quedar raíz de 3 partido por 3. Significa raíz de 3 abajo, el arco tangente de 1 partido por raíz de 3. A ver si alguien lo calcula. 30 grados. 30 grados. Ya. Y ahí tendríamos entonces el voltaje AB, es decir, raíz de 3 veces el voltaje con 30 grados de adelanto. Bueno, ese ejercicio lo tendrían que repetir para el resto de los cálculos, ¿ya? Y eso se los dejo de tarea. Pero háganlo en la casa, yo siempre les digo hagan algo y no hacen nada, po. Después llegan a puro calatear acá a las pruebas. Y si toda clase fueran haciendo todas estas cosas, yo creo que ni siquiera necesitan después hacer problemas. Bien, pero hay una forma más fácil de hacer esto. Si ustedes hacen su pega, van a llegar a la conclusión, acabamos de demostrar esto. En el caso de acá, en el BC, les va a dar raíz de 3 con menos 90. Y en el CA le va a dar raíz de 3B con menos 210 o raíz de 3B más 150. Entonces, esta solución normalmente ustedes la van a encontrar no haciendo este cálculo numérico, sino simplemente haciendo el diagrama fasorial. ¿Y cómo funciona esto? Ustedes tienen acá el diagrama. Aquí tienen el diagrama. Entonces ustedes ponen la fase A. AN dijimos que es B ángulo 0. BN en B con menos 120 grados. Y CN es B con más 120 grados. Es lo que está acá, ¿ven? Ahí está. A, B0, BN, B menos 120, CN más 120. Lo dibujamos, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver que y me gustaría cambiarle acá, a ver qué color le pongo. Tiene azul verde, pongámosle un color negro. El ángulo que hay de aquí para acá son 120 en atraso. Y el ángulo que hay de ahí para allá son 120 en adelante. Entonces aquí dibujamos los tres fasores y después dibujamos los voltajes y el voltaje de línea me dicen, mire, es V AN menos B sub BN. Entonces aquí está el A, aquí está el B con respecto al punto neutro. Entonces el AB sería el vector que está acá a la punta y aquí está la cola, porque es una resta. Ustedes saben que en el método del paralelogramo lo que uno hace, pone este acá y pone este acá, y ahí estaría la suma. Pero la resta se traza un vector entre los dos puntas de los vectores. Y la punta queda acá en relación a quién es la referencia con respecto a quién. En este caso, B es la referencia con respecto a A. Entonces tiramos este vector. Al tirar este vector, nosotros lo calculamos a mano, ¿no es cierto? Y llegamos a la conclusión que este vector es raíz de 3 veces más grande que este. Y está adelantado 30 grados.
Entonces, en el resto de los vectores, uno podría hacer este mismo ejercicio. Por ejemplo, el B con respecto a C, lo vemos que es un vector que está apuntando hacia abajo. Entonces uno diría, entonces este vector tiene que estar 120 grados atrasado con respecto a este. Entonces si este está en más 30, este tendría que ser más 30 menos 120, me va a dar 90. Y finalmente está este otro vector, que es el C con respecto a A. Y este vector tiene que estar adelantado 30 grados con respecto, perdón, 120 grados con respecto a este vector. Si este está en 30, a este tendría que sumarle 120, me va a quedar en 150 o en menos 210. Si me voy por el otro lado, me va a quedar menos 210. Entonces, la construcción de la triada de voltores de línea se obtiene simplemente por el análisis del diagrama fasorial y no por cálculo. Nosotros sabemos, sí, y lo demostramos hoy día, y ustedes por eso es importante que esto que hay acá lo hagan en la casa tranquilo, y lo internalicen y lo certifiquen, y lo suscriban, diciendo, ok, estoy de acuerdo en que restar esos dos vectores, el resultado es que el voltaje va a ser más grande, raíz de 3 veces más grande, y se va a adelantar 30 grados. Una vez que ustedes suscriben eso, después llegan y usan esto. ¿Qué es lo que habitualmente a uno le ocurre? Que el voltaje de referencia se corre. Podría estar acá, acá, allá, en cualquier lado. Y uno tiene que saber armar la triada de voltaje. Eso es todo lo que puede ocurrir, pero la secuencia siempre se mantiene. Este va a ser A, el B y el C en secuencia positiva, y los voltajes de línea van a constituir este triángulo. Y si ustedes se dan cuenta, el triángulo da la vuelta, porque aquí A con respecto a B, C con respecto a A y B con respecto a C. Si ustedes se dan cuenta, vamos dando la vuelta, punta, cola, punta, cola, punta, cola, y volvemos al principio. Es por eso que esto no se puede cambiar. Si este es AB, este será BC y este debe ser CA, porque si ustedes ponen AC, este vector queda apuntando para el otro lado y queda rotado 120 grados. Por eso le decía yo que es tan perentorio esta polarización. Porque si usted cambia la polarización, acá en el diagrama fasorial queda claramente definido que este vector ya no va a ser más 150 o menos 210, sino que va a haber que sumarle 180 grados. O sea, va a quedar, en este caso, 180, 200, 330 grados. Va a quedar dando vuelta para acá, mirando para allá. Y no va a quedar en una triada simétrica. Entonces, ese es un poco el primer truco que uno tiene que empezar a aprender en los sistemas trifásicos. Aprender a trabajar con los diagramas fasoriales. Aquí el uso del diagrama fasorial no es una técnica para complicarnos la vida. El diagrama fasorial llegó para ayudarnos a resolver un problema desde un punto de vista visual y hacerlo muy rápido y sin equivocarse. Uno dibuja la triada de voltaje A, B, C en secuencia positiva, que es lo más fácil, que es lo primero que uno hace. Uno dice, ¿cuáles son los voltajes de fase neutro? Pum, pum. Y después tira la raya. Entonces para allá va el voltaje de línea, el BC, y uno mira este y sabe que este se adelantó 30 grados. Y lo coloca ahí. Entonces lo único que tiene que saber uno es que primero, el voltaje de línea es raíz de 3 veces más grande que el voltaje de fase neutro, y que el voltaje de línea se va a adelantar 30 grados con respecto al voltaje de fase. Entonces uno agarra este diagrama y lo dibuja ahora, de esta otra forma, y aquí pone el BAN y aquí pone el B sub AB, que se adelantó 30 grados. El BC tiene que atrasarse 120 grados, así que va a quedar en menos 90, y atrasarse 30 grados, menos 90, menos 120, serían menos 210, o mirándose por este otro lado sería 360 menos 210, me va a dar los 150.
Y este es el gran colorario de esta parte de la materia. Esta cuestión, a veces yo estoy corrigiendo un examen y no lo saben hacer. ¿Ya? Y por favor, créanme, algunos de ustedes van a llegar a final de semestre y no van a saber resolver esto. Uno dice, oiga, profe, no me haga perder tiempo con cosas más tan triviales, yo quiero aprender algo de verdad. Bueno, si no aprenden lo básico y bien, esto es como no aprender a sumar. En sistema trifásico, el tema de los diagramas fasoriales es la suma. Si no saben sumar, nada funciona. Y en los sistemas trifásicos, si no sabemos manejar el diagrama fasorial con una flexibilidad y dominio, así como un Maradona con una pelota o un Pelé con la pelota en sus piernas, siempre se van a equivocar y nunca van a hacer un gol. Entonces tienen que tomarse en serio este tema y estas cosas son para pensarlas tranquilos. El fin de semana y el día domingo en la mañana, mientras miran para el mar, te ponen a pensar en los diagramas fasoriales y los dibujan mentalmente, porque esta cuestión uno la tiene que manejar en la cabeza. Porque no siempre los puede dibujar. Uno a veces está en una planta, está en la subestación, mira los diagramas, mira los valores, e inmediatamente uno tiene que llevar a la mente y decir, ya, pues fase A, fase B, hay desequilibrio, por qué se desequilibró y la corriente por el neutro, y qué fase podría estar fallando. Así funcionan los electricistas. Todo lo tienen que analizar rápidamente en la mente, y para eso tienen que haberse metido esta técnica en la cabeza mucho tiempo, y para eso requieren pensar y analizar y reflexionar sobre estas técnicas. Yo se la he dibujado bastante didáctico todo este tema. Ya usted tiene el privilegio de tener este material que antes no estaba tan elaborado, para que lo reusen. Yo me he dado cuenta que ustedes no leen así en profundidad el material. ¿Ya? Algunos por ahí me he enterado que mientras están haciendo las pruebas llaman a un amigo para que le haga la prueba. Estoy muy enojado por eso, los que han hecho eso. Y eso significa porque ni siquiera le dieron tiempo suficiente para revisar los apuntes. Cuando en los apuntes está claramente definido qué tienen que hacer. Tienen el apunte en la mano, tienen la calculadora en la mano. ¿Qué más se puede dar a una persona para que haga su pega? Tienen que hacer su parte de estudiar y reflexionar y analizar la materia para entenderla bien. No hay ustedes se han dado cuenta que las pruebas no tienen ningún misterio, nada que no sea lo normal. Simplemente se está pidiendo repasen y practiquen lo que saben, pero no se vayan por el tubo. Si ustedes no esperan ser un ingeniero de clase mundial, no sé para qué están acá. ¿Ya? Si vinieron a la universidad es porque quieren ser los mejores en lo que hacen. Y eso no se consigue desperdiciando el tiempo en cualquier cosa. Se repite concentrándose en lo que uno quiere hacer porque quiere hacerlo bien. Y por eso le van a pagar una burrada de plata cuando sean profesionales. Se van a comprar casas en los Jardines del Sur, allá arriba en los Altos Coviefi, van a tener su Terrano, su Mitsubishi, su Sub, pero eso se gana con experticia. Van a llegar a ser el superintendente de planta, algunos han llegado a ser hasta los gerentes generales de las mineras, Lucas para todos lados, pero no te podías equivocar. Al primer condoro que te mande un condoro y hagas perder plata a la empresa, te van a poner la patada en el trasero y no vaya a poder seguir trabajando. Todo el mundo se atea cuando uno la embarra. Cuando uno la hace bien, todo el mundo te alaba y todo el mundo te quiere. El día que te equivocaste, todo el mundo se entera. Ya el otro día nadie te quiere contratar. Pues no, yo no me trae ese giro para que me echara a perder la empresa o me quemen los motores. Entonces, eso es lo que tienen que pensar ustedes, dejar de pensar como estudiantes y pensar como profesionales. Están fabricando su trabajo, lo que los va a sostener, pero eso tienen que hacerlo bien, tienen que comprometerse con su trabajo y dejarse hacer chanta y preguntarle a otro cómo se hacen los problemas. Bien, entonces, aquí está en la primera conclusión. Secuencia positiva, estamos en secuencia positiva, por si acaso, la conexión estrella en secuencia positiva, el voltaje entre líneas es raíz de 3 veces más grande que el voltaje de fase y se adelanta 30 grados con respecto al voltaje de fase. Si uno se sabe eso de memoria, después en una prueba uno no empieza a pensar, uno aplica las reglas nomás, uno le dice, oiga, me dieron el voltaje fase neutro de 155 volt con menos 90 grados. ¿Cuánto vale el voltaje
B sub AB. Uno dije, ya, pues, 155 por raíz de 3 más 30 grados. O sea, vale menos 60. Y listo. Y después el B sub BC será menos 120 grados y el B sub CA más 120 grados con respecto a la fase A, y se acabó el problema. Y vamos entrando a la segunda fase, que es lo que vale, que es donde empiezan a hacerse los cálculos. Bien, ahora veamos la alternativa. ¿Qué pasa cuando la secuencia es negativa? Cuando la frecuencia es negativa, dijimos que está el vector A, aquí en la horizontal. El que le sigue en secuencia va a ser el vector C, se ubica acá abajo. Y acá el otro, el vector B, va a quedar acá atrasado 240 grados o adelantado más 120. Al hacer el ejercicio, uno dice, bueno, entonces el vector A con respecto a B sería este. Entonces uno, lo primero que tiene que casar es con quién casa a quién. Pedrito con la María, dice uno. Pedrito con María. A con respecto a B, dice uno. ¿Dónde está la A? ¿Dónde está la B? Y tiramos la raya. Aquí está, entonces decimos, el vector AB va a quedar apuntando en esta dirección. Después de la punta del AB tiene que salir el CA. Aquí está el C, por ejemplo, AB, CA, y aquí tendrá que salir el B con respecto a C. Entonces nos queda A con respecto a B, C con respecto a A, B con respecto a C, siempre dando la vuelta en círculo y volviendo al mismo tiempo. Entonces, cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza. Lo que tienen que hacer siempre es armar el primer vector. ¿En qué dirección se van a mover? Entonces, como la A siempre es la referencia, es A con respecto a algo, aquí uno podría decir A con respecto a C o A con respecto a B. Entonces uno dice, no, pues que el B como que me hace más sentido. Entonces decimos, A con respecto a B tiro este vector y después lo que salga para acá no va, pues, ¿ah? Uno va acomodando. Y eso es todo lo que tienen que hacer, manejar la referencia y tirar el primer vector de línea y qué referencia le van a asignar. Entonces, en este sentido, si ustedes hacen el cálculo en la casa y dicen A con respecto a B, que sería B sub A, N, menos B sub B, N, les va a salir raíz de 3B con menos 30 grados. Y por favor, demuéstrenlo. Aquí se lo voy a poner. Demuestren ese hecho. No se queden con la transparencia. Los malos alumnos van a llegar a la casa, ya está demostrado que lo haga otro. Los buenos alumnos lo van a demostrar para estar seguros. A mí el profe no me mete el dedo en la boca. Así como hizo recién un alumno, parece que el profe se condorió. Bueno, este profe está dando puro jugo. Bueno, vamos a hacer una huelga para que lo echen mejor. Está dando puro jugo, ya está muy viejo. Entonces, está bien, pues. Cualquiera se puede equivocar también, pues eso es... Hacer este material toma mucho tiempo y uno se cansa, entonces por eso se manda sus condor. Demuestren estas tres ecuaciones. Aquí es evidente, ¿verdad? Pero uno dice, bueno, y esta cuestión para abajo, ¿cuántos grados tendrá con respecto a este? Es la única deuda que uno tiene. Entonces, por lo menos el AB lo van a tener que hacer calculando. El resto se ensambla simplemente por atrás. Entonces, está el AB, el BC, fíjense que uno lo ve apuntando para arriba. Aquí está la flecha. Entonces, quedó para arriba, este quedó en 90 grados, dice uno. Y este quedó apuntando para abajo. Y este tiene que estar, entonces, si yo este lo pusiera acá, tendría que estar atrasado 120 grados con respecto a B. Por lo tanto, este debería estar por lo menos a menos 150. Entonces, al dibujarlo acá, aquí lo vemos. Vemos el AB atrasado 30 grados, el CA tendría que atrasarse menos 120 grados y el BC está adelantado más 120 grados. Y así armamos la tirada de voltaje en secuencia negativa. El tema de la secuencia negativa es difícil. Yo honestamente les digo, ni yo que tengo tantos años de circo en el pellejo, me arriesgo a hacer esta cuestión con los ojos cerrados. La secuencia negativa es complicada, se te da vuelta la cabeza, porque nosotros tenemos ordenado el mundo de una forma.
Y la secuencia negativa lo que hace es cambiarte la referencia y darte el mundo y darte vuelta al mundo al revés. Entonces, yo lo que les recomiendo que si les cae un maldito problema en secuencia negativa, suponga que ese día la viejuja me retó, mandó a la punta del cerro y yo dije, ya le voy a tirar el problema de secuencia negativa en esta prueba de los carros, para que la sufran. Nadie lo haga bien. Nunca se den por, no jueguen a la soberbia con la secuencia negativa. Vayan a la humildad y empiecen a hacer todo desde ahí para abajo. Basta que uno le diga, oiga, voy a poner en la fase AN en menos 30 grados, ¿cómo va a quedar todo? Háganlo con cuidado, porque si se equivocan en la partida, nada va a estar bueno. Y la secuencia negativa siempre es como media traicionera. Uno piensa que está bien y no, entonces mejor hay que darse el tiempo para ordenar bien los vectores. A, C, B, y después ordenamos el de línea, A con respecto a la B, y ahí armamos el resto, siempre respetando esta secuencia que va dando la vuelta en círculo. ¿Ya? Y ahí le va a salir recién esto, y con esto recién podemos empezar a hacer algún cálculo. ¿Ya? Así que nunca se confíen con la secuencia negativa, siempre les va a costar. Tendrían que ser, no sé, pues si pasaran entrenando todo el día la secuencia negativa, a lo mejor la pueden internalizar, pero en general uno está entrenado para la secuencia positiva. La secuencia negativa siempre es como indeseable y entonces la dejamos ahí como que el 5% de los casos que me va a tocar analizar son negativos, así que ¿para qué voy a invertir tanta energía en algo que no voy a usar a cada rato? Por lo tanto, cuando la secuencia es negativa, el corolario sería en una conexión en estrella con secuencia negativa, el voltaje entre líneas es raíz de 3 veces más grande que el voltaje de fase neutro. Así que hasta ahí nada cambió. Y se atrasa 30 grados con respecto a el voltaje de fase neutro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre secuencia positiva? Aquí en realidad debería haberle puesto ahí para que no se nos... Es que en secuencia positiva el voltaje de línea se adelanta 30 grados con respecto al voltaje de fase, y en la secuencia negativa el voltaje se atrasa 30 grados con respecto al voltaje de fase. Menos 30. Y en el otro es más 30. Esa es toda la diferencia, pero hay que sentarse y calcularlo. Bien, nos van quedando unos minutitos. Toquemos ahora el otro tema que subo, que yo lo encuentro más todavía jodido que el caso de las estrellas, que es la conexión en delta. Entonces, cuando tenemos 3 fuentes que se han generado en forma independiente y cada una de las fuentes tiene un desplazamiento angular de 120 grados de una con respecto a la otra, existen solamente 2 formas en que podamos hacer efectiva esa conexión. O las conectamos en estrella o las conectamos en delta. En estrella existen a su vez 2 maneras de conectar las estrellas. Una es conectar todos los negativos y definir eso como el punto común, o hacerlo al revés, conectar todos los positivos a un punto común y convertirlo a ese en un punto tierra, y van a quedar todas las fases rotadas, pero va a funcionar igual. ¿Ya? Porque al final de cuentas la corriente alterna es una señal que está cambiando en el tiempo 50 veces por segundo. Está cambiando de polaridad. Entonces igual va a funcionar el circuito. ¿Ya? Solamente que para los efectos de análisis va a salir con valores rotados 120 grados, o sea, 180 grados. En el caso de la delta, también es bien, hay que darse el tiempo para hacer la conexión, porque como la haga uno, es como se le van a quedar ordenados los fasores. Entonces, en el laboratorio, cuando uno va a hacer la conexión en delta, ahí no está tan ordenada la cosa como acá. Ahí uno en el laboratorio uno definitivamente llega, aparecen las 3 fases del generador o del transformador, y uno tiene que ordenar el negocio. Y como ordene, cambian las formas, cambian las fases, no cambian los valores, van a cambiar las fases. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se hizo? Agarramos la fase A, en este caso cuando teníamos la fase acá, aquí la teníamos, ¿ven? Aquí teníamos la A, ahí teníamos la B y ahí teníamos la C. Entonces acá agarramos la fase A y la pusimos en esta forma, menos más. Acá, a continuación de la B, tengo que conectar la cola de la B. ¿Ya? A continuación de la A, conecto la cola a la B, y tenemos que la B está a 120 grados atrasada con respecto a la A.
Y a continuación del positivo de la B, tengo que conectar la cola de la C. Y me va a dar en este sentido. ¿Ya? Así conecté la delta, es cola, cola cabeza, cola cabeza, cola cabeza. Siempre tienen que respetar eso, menos más, menos más, menos más. En esta vuelta tienen que respetarla, menos más, menos más, menos más. Y de ahí sacar los terminales de salida. Entonces acá, ¿cómo vamos a sacar los terminales de salida? Va a generar distintos resultados, porque esto que hay acá es simplemente una etiqueta. A nosotros nos van a decir, conecten delta, ¿ya? Y una vez que conectemos en delta, ¿dónde está la fase A, la B y la C? Eso le van a preguntar a usted. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a etiquetar la fase A en el negativo de la fase. La vamos a poner acá. La fase B la vamos a etiquetar en el negativo de la fuente B sub B, y la fase C la vamos a etiquetar en el negativo de la fase C. Cuando estamos mirando algo, tenemos que tener cuidado de siempre usar un sistema de una metodología que sea la misma. Por ejemplo, si yo digo acá, donde está el menos de la fuente, voy a poner la etiqueta. Entonces acá no puedo hacer al revés y decir donde está el más de la fuente, voy a colocar la etiqueta B. ¿Se dan cuenta? Acá no, aquí hay que ser serio. Volvemos a lo mismo, en realidad yo siempre repito lo mismo, pero esta cuestión, desgraciadamente, hay que repetirla. Si uno dice, ya yo me casé con esta señora, me metí con esta niña, así será, y aquí ahora perro nomás, se acabó. No andan cambiando a cada rato de señora. Aquí es lo mismo. La cuestión partió menos más, aquí tendrá que ser menos más, y aquí tendrá que ser menos más, y si no, queda un desastre. No hay nada que hacer después. Aquí entonces veamos ahora cómo va a quedar el valor B sub AB. ¿Ya? ¿Cómo va a quedar el valor B sub BC? ¿Y cómo va a quedar el valor B sub CA? Esta etiqueta que está acá pareciera que es una cosa arbitraria, pero no es tan arbitraria. Y eso es lo que les quiero demostrar. Entonces, en este ejercicio yo etiqueté acá el A, acá el B y acá el C, en los puntos negativos de las fuentes. Por lo tanto, B sub AB, ustedes se darán cuenta que es el voltaje que está en esta fuente. No hay mucho que pensar ahí. Pero yo dije A con respecto a B, estoy diciendo que el positivo está acá y el negativo está acá. Por lo tanto, este voltaje es el contrario de este. ¿Ya? Lo que tenemos nosotros que su A vale B, B sub B vale B menos 120 y E sub C vale B menos más 120. Entonces, B sub AB al final nos va a quedar menos E sub A por la polaridad que yo le estoy asignando, ¿se dan cuenta? Entonces, B sub AB va a ser un voltaje que tiene al final es menos o más 180 grados. B sub BC, que sería este, ¿ya? Va a ser el voltaje negativo de la fuente E sub B, que va a ser B con menos 120, pero con menos, hay que sumarle más 180, nos queda más 60. Y finalmente, B sub CA es el voltaje negativo de la fuente E sub C, que hay que sumarle 120 acá, que sería, perdón, 180, serían 300 grados o menos 60. Yeah. Menos, aquí esto sería más 180, claro. Menos 180 sería menos 60. Bueno, entonces tenemos los voltajes. El voltaje AB nos quedó en 180, ¿verdad? El voltaje BC nos quedó en más 120 y el voltaje CA nos quedó en menos 60. $180, 2, 3, 400, claro. 400 es lo mismo que menos 60 grados. Y así nos quedaría el sistema en esa conexión, etiquetado de esa forma. Ahora,
Vamos a cambiar la polaridad de la fuente. Vamos a dejar al revés, ¿no es cierto? Pero para cambiar la polaridad, esta que estaba aquí, ¿verdad? Quedó acá, el más acá, el más acá, el más acá. Otra forma de polarizar el problema. En este caso, si polarizamos de esa forma el problema y etiquetamos de esta forma A, B, C, o sea, sacando el A por el positivo, el B por el positivo, el C por el positivo del C, el AB sería igual a E sub A es 120. Y en este caso, la tríada de voltaje queda así. B ángulo 0, BC menos 120 y EC más 120. Y esto como que nos gusta más, ¿se dan cuenta? Y eso simplemente pasó para ver cuando creamos la conexión delta, cómo amarramos la fuente. ¿Ya? En este caso amarramos la fuente de esta forma, pusimos la fuente EA menos más, y nos quedó esta forma rotada, 180 grados en los voltajes, y en la otra forma, si es más menos, el voltaje nos quedó como nos hubiese gustado, 0 menos 120 más 120. Esto no tiene tanta importancia desde el punto de vista teórico, pero mucha importancia desde el punto de vista práctico. Y por eso se los dibujé para que se dieran cuenta que no es llegar y agarrar la fuente y conectar una a continuación de otra, porque uno tiene que saber predecir qué voltaje les va a salir acá. Y en un caso nos salió el voltaje en forma negativa. Y en este caso nos salió el voltaje en ángulo 0. Entonces ahí se generó una rotación de 180 grados. Bien, vamos a parar aquí porque yo tengo clase ahora a las 12 y quiero descansar un ratito. Y ya estamos en la hora ya de, nos pasamos un par de minutitos. Ya. Ya, estamos ok entonces, muchachos. Gracias, profe. Es una consulta. Diga. ¿Tiene fecha para la siguiente prueba? Sí, en realidad tengo ganas de hacer la prueba el jueves, pero lo estoy pensando que no sé si están en condiciones de hacer la prueba de aquí al jueves, por eso le iba a preguntar. Si quieren hacerla este jueves o esperamos la otra semana, a principios de la otra semana. ¿Quién entra en la prueba, profe? Teven y Norton y operacionales. Hacer una prueba un poquito más difícil que la otra porque van a ser dos problemas. Conversémoslo mañana, ¿para qué lo vamos a resolver ahora? ¿Ya? Y mañana tomamos la decisión en qué momento hacemos esa prueba. ¿Les parece? Ya, profe, gracias. ¿Y otra consulta, profe? ¿Tiene alguna nota? La nota de la primera prueba están en el portal, ¿ah? No sé si pueden ver el portal porque a mí como que se me cayó. En los archivos los pueden ver ustedes o no. Si no, va a crear mejor un OneDrive donde vamos dejando también de respaldo la información del material. ¿Me escucharon o no? Sí, profe, pero usted dice que está en el portal de alumnos las notas. No, acá yo le subí la planilla aquí en el Teams. Entonces no sé si pueden ver la planilla, eso es lo que les quería preguntar. Si no, para crear la planilla en OneDrive. Una segunda. Sí se ve, profe. ¿Ah? Sí se ve. Sí se ve, profe. ¿Está la prueba o no? Sí. Profe, ¿y la segunda prueba? No, estoy viendo si está la planilla de notas. Esa es la que me interesa ver. Yo había subido la planilla de notas. Están las pruebas acá, la segunda prueba, pero ahí no hay archivo. Y está viendo si hay
Software, programa. Sí, no veo, no veo la planilla, la voy a subir entonces. Ya, pensé que se veía. Pero igual voy a crear un disco virtual en OneDrive para estar seguro porque esta cosa del Team a rato como que se cae. Ya, quedamos en eso entonces. Gracias, profe. Cuídate. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe.